Uy, Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a ir iniciando la clase de hoy. ¿Están todos? Bueno, vamos a trabajar hoy un poco con el tema que les había mencionado en la clase anterior, con el tema de receptores. Dentro de ese tema vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era inmunidad innata e inmunidad adaptativa también, porque vamos a volver a ver, y en este caso en particular, qué receptores tiene la inmunidad innata para usar en alguna respuesta, podríamos decir, en la comunicación entre sus células. Después también podemos ver en el caso de la inmunidad adaptativa, que tiene disponible la inmunidad adaptativa para
reconocer antígenos, para interaccionar entre células, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poco en lo que es el proceso de la respuesta inmune, y la semana que viene vamos a seguir un poco más que nada con lo que es inmunidad innata. La semana que viene nos vamos a volver a dedicar a inmunidad innata porque vamos a trabajar con el sistema del complemento. Yo les voy a explicar un poquito qué es el sistema del complemento, cómo está representado, qué funciones cumple. Y después la segunda clase vamos a ver cómo se forma un foco inflamatorio, vamos a hablar de inflamación, recordando que la formación del foco inflamatorio es la manera que tiene la inmunidad innata para responder cada vez que reconoce la presencia de algo extraño. ¿Sí? Bien, yo voy a compartir pantalla con ustedes, vamos a compartir el Power para poder comenzar. Un segundito les pido. Bien, ahí ya estamos, ahí comparto la pantalla. Bueno. Vamos a maximizar, así todos lo pueden ver. Bien, ahí estamos entonces. Como dice la primera imagen, vamos a hablar de receptores, y dentro de lo que son receptores, vamos a ver los receptores del reconocimiento de antígeno, por un lado, ¿sí? Los receptores del reconocimiento de antígenos, y ahí de manera en particular vamos a ver los que son receptores del reconocimiento de antígenos de la inmunidad innata y lo que son receptores del reconocimiento de antígenos de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y luego vamos a hablar de los receptores de reconocimiento de señales. Acá se van a tratar de proteínas que van a tener funciones biológicas relacionadas con la comunicación o el reconocimiento de un antígeno, pero de manera indirecta. Ya vamos a ver cómo podemos reconocer opsoninas, por ejemplo, ¿sí? Recordando que una opsonina es una proteína en general que tiene la capacidad de marcar un antígeno para que el sistema inmune lo pueda reconocer. Pero bueno, empecemos con los receptores de reconocimiento de antígenos, que es lo primero, y vamos a comenzar con la inmunidad innata. Ustedes ya saben más o menos porque yo en alguna clase anterior les habré mencionado, si se acuerdan. En el caso de la inmunidad innata, lo que tenemos son receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? La inmunidad innata reconoce de manera inespecífica los antígenos, reconoce biomoléculas que pueden estar presentes en diferentes microorganismos. Por ahí puede ser un hidrato de carbono que pueda estar presente en las paredes de los hongos, en las paredes de micobacterias, pueden ser lípidos, ¿sí? Pero la particularidad que tiene el receptor de reconocimiento de antígenos de la inmunidad innata es que el reconocimiento es rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente son receptores que están en células de la mucosa o en células de la inmunidad, pero que están inmediatamente por debajo de la mucosa.
Entonces, apenas se acerca a nuestras puertas de entrada un antígeno, una sustancia extraña, estos receptores ya lo van a reconocer y van a poner en marcha la respuesta propia de la inmunidad innata. ¿Cuál es la respuesta propia de la inmunidad innata? Formar un foco inflamatorio en el sitio donde está ingresando el agente patógeno y avisar a la inmunidad adaptativa. Estas dos funciones están involucradas en el caso de la inmunidad innata, ¿sí? Bueno, dijimos que los receptores van a recibir la sigla de RRP. Hay varios receptores diferentes que van a reconocer diferentes PAMPs, ¿sí? PAMPs son patrones moleculares asociados a patógenos, pero como también vimos ya en una clase anterior, no solo van a reconocer PAMPs, sino que también pueden reconocer DAMPs. Los DAMPs eran patrones moleculares asociados a daño celular. Voy a hacer una aclaración, y es la que, si bien hay diferentes tipos de receptores RRPs, todos en general reconocen PAMPs, pero DAMPs solamente algunos los pueden reconocer. Ya vamos a ir viendo cuando yo les describa esos receptores cuáles reconocen PAMPs y cuáles reconocen DAMPs, ¿sí? Bien. ¿Qué son los PAMPs? Para ir cerrando un poco la idea, que es lo que nosotros, a través de estos receptores que estamos viendo, vamos a reconocer a nivel de los tejidos periféricos, a nivel de los epitelios, ¿sí? ¿Qué es un PAMPs? Un PAMPs es una biomolécula que está presente en los microorganismos, pero nunca está presente en tejidos propios. O sea, los hospedadores, que en general somos nosotros, no tenemos a esa biomolécula como parte de nuestras estructuras celulares. Otra característica de los PAMPs es que son esenciales para la supervivencia o la patogenicidad de esos microorganismos, y con esto ustedes tienen que entender que normalmente un PAMPs va a tener que ser una biomolécula que el microorganismo la tiene que tener expresada sí o sí, no la puede ocultar, no la puede esconder a nuestro sistema inmune, la tiene que tener expresada, presente, porque si no, no puede llevar adelante su supervivencia. Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque a veces los microorganismos, con tal de evadir nuestro sistema inmune, pueden ocultar algunas estructuras moleculares y de esa manera pasar desapercibidos. Pero bueno, en el caso de los PAMPs en particular son estructuras que no las pueden ocultar, así que sí o sí, apenas intenten ingresar a nuestros tejidos o lo logren, en el caso de que intenten ingresar, recuerden que los receptores RRPs no están solo en células del sistema inmune, están en células como por ejemplo las epiteliales de la mucosa, los queratinocitos de la piel, o sea que en su intento de ingresar ya pueden ser identificados. Otra característica es la de que son biomoléculas que pueden estar presentes en diferentes tipos de microorganismos. Por lo tanto, estos receptores RRP son incapaces de generar digamos, un reconocimiento particular de un antígeno. Simplemente lo que pueden reconocer estos RRPs es una sustancia extraña. Hasta ahí llega la capacidad de estos receptores. Y bueno, esos PAMPs pueden ser hidratos de carbono, pueden ser lípidos, pueden ser ácidos nucleicos presentes en microorganismos. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia tiene un ácido nucleico bacteriano de uno de nuestros ácidos nucleicos? Y la diferencia puede estar que hay bases nitrogenadas modificadas, bases nitrogenadas diferentes a las bases nitrogenadas que nosotros tenemos en nuestros ácidos nucleicos. Y eso es lo que por ahí es reconocido por estos receptores RRP.
¿sí? Acá hay algunos ejemplos de PAMS, y como pueden ver siempre van a ser moléculas que están en la superficie. Siempre van a ser moléculas que están en la superficie. Un ejemplo acá es el peptidoglicano, que es una gruesa capa de hidratos de carbonos, que está presente en las bacterias, en las bacterias que microbiológicamente las denominamos gram positivas, pero también ahí hay unos ácidos grasos que son los ácidos lipoteicoicos, que digamos están asociados a la capa lipídica y atraviesan toda esta pared de peptidoglicano y también quedan expresados en el exterior. Normalmente los PAMS son biomoléculas que están hacia el exterior o que quedan expuestas a nuestro organismo y de esa manera nosotros los podemos reconocer. Bien. Entonces, acá hay otros ejemplos. Fíjense, en el caso de los ácidos nucleicos, para reconocer la presencia de virus, ¿sí? Como les dije, van a ser moléculas de ARN que van a tener bases nitrogenadas diferentes. Este es un ARN monocatenario, este es un ARN bicatenario, pero tiene en general algunas bases nitrogenadas que no están presentes en nuestro organismo. Esto es un dinucleótido de citidina y guanina que se suele encontrar justamente en algunas bacterias intracelulares, este dinucleótido de citidina y guanina. Con respecto a las proteínas, por ejemplo, la pilina y la flagelina está presente en bacterias que tienen flagelo, y ustedes van a decir, bueno, pero nuestros espermatozoides humanos también tienen flagelo, fantástico, pero no tienen pilina y flagelina, tienen otras proteínas conformando a ese flagelo. Bueno, lipopolisacáridos, ácidos lipoteicoicos, algunos hidratos de carbono diferentes a los que tenemos, y bueno, después aparecen los DAMPs, que es lo otro que yo les dije, que también son reconocidos por estos receptores que vamos a llamar RRP. Y acá hay una diferencia, la tienen en la imagen a la derecha, y decimos que cuando la inmunidad innata reconoce PAMS, y reconoce estos tipos de PAMS, reconoce PAMS fundamentalmente, se va a generar un proceso inflamatorio en presencia de infección. Denominamos infección, ¿por qué? Porque tenemos un microorganismo causante de que se despierte la inmunidad innata. Estamos despertando la inmunidad innata en presencia de microorganismos. Por eso hablamos de un proceso inflamatorio, que es la respuesta de la inmunidad innata en presencia de infección. Ahora bien, si aparecen DAMPs en vez de PAMPs, tenemos una respuesta inflamatoria, o sea, una reacción de la inmunidad innata en ausencia de infección. ¿Y por qué podrán aparecer los DAMPs? Y bueno, porque tengo una célula que ha entrado en un proceso de necrosis, de apoptosis, ¿sí? Ahí habla de la presencia de proteínas de shock térmico. Recuerden que estas proteínas, si bien perdón, si bien estas proteínas son propias, nosotros tenemos proteínas de shock térmico, nunca las tenemos en elevadas concentraciones, entonces por ahí un aumento en la cantidad de estas proteínas de shock térmico va a provocar que justamente se active la inmunidad innata. La presencia de cristales de ácido úrico, fundamentalmente depositados en articulaciones. Y ustedes van a plantearse, pero bueno, el ácido úrico
nosotros lo tenemos normalmente circulando, sí, circulando en sangre, siendo excretado por la orina a nivel renal, pero donde no lo tenemos es en el interior de las articulaciones, y es cuando se deposita ahí donde justamente nuestro sistema inmune lo va a reconocer como extraño y va a reaccionar. Bueno, ahí pueden ver un poco todos los PAMs que pueden llegar a aparecer. PAMs y DAMs, obviamente. Bueno, ¿qué reconocemos? ¿Cómo reconocemos esos PAMs o esos DAMs? A través de una gran familia de receptores RRP. Y cuando yo le digo gran familia, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Que no hay un solo tipo. Primero, ¿por qué? Porque tengo que tener distribución de estos receptores en distintos lugares de mi cuerpo y no siempre los receptores RRP, van a necesitar reconocer antígenos extracelulares. A veces vamos a necesitar reconocer antígenos que son intracelulares. Entonces, ahí vamos a ir viendo una distribución diferente. Yo acá quiero simplemente que vean que hay bastantes tipos diferentes. Ahora vamos a analizar cada uno en particular. Baraldi, ¿querés conectar micrófono para preguntar algo? Sí, profe, buen día. Buen día. Yo tengo una duda respecto de mordeduras, de cuando entran venenos. Sí. ¿Serán pumps o serán dumps? Son PAMs. Pumps. ¿Por qué? Porque son proteínas, los venenos tienen proteínas diferentes a nuestras proteínas y ahí se conocen como PAMs, digamos. Yo pensé por el daño celular. A ver, digamos, en el acto de la mordedura vos vas a lesionar células propias, bueno, ahí también vas a tener DAMPs, ¿sí? Pero es como que una conjunción. Si vos me hablas del veneno en particular, es un PAMP. Pero si hablas de la lesión, porque cuando vos, digamos, lastimás la piel, el tejido subyacente, vas a destruir células propias. Indudablemente se van a liberar DAMPs. Porque, por ejemplo, vos estás rompiendo una célula y se libera ATP. El ATP normalmente es una biomolécula intracelular, está en el citoplasma de nuestras células o en las mitocondrias. Cuando yo la vuelco en matriz extracelular, ¿qué es lo que le dice esto al sistema inmune? Que hay una célula que alteró la permeabilidad de su membrana, se lesionó y contenidos internos del citoplasma empezaron a pasar a matriz extracelular. ¿Sí? Bueno, Así que tenés una conjunción en realidad de los dos. gracias. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a tratar de ver este tema de los diferentes RRPs. Tenemos con diferentes nombres. Laetol es una gran familia. Acá hay varios integrantes, ya lo vamos a ver. Receptores Laetol. Receptores de tipo NOT. Receptores like NOT. Estas son las siglas que normalmente van a encontrar en la bibliografía para digamos, abreviar la sigla de estos receptores. Tenemos después los receptores like RIG o de tipo RIG. Tenemos los detectores citosólicos de ADN. Tenemos los receptores de lectina tipo C. Los depuradores o scavengers. Fíjense que hay una gran familia. La mayoría de ellos, por no decir todos, van a reconocer PAMPs. Sin embargo, solamente algunos van a estar preparados para reconocer DAMPs. El reconocimiento de DAMPs es como que está más limitado. Van a ser solamente algunos los que van a tener esa capacidad. ¿Sí? Bueno. Acá algunas cuestiones importantes de los receptores RRPs en general. Ya lo dije, reconocen PAMP, reconocen NAMPs, ubicación, y esto es importante.
Nosotros cuando hablamos de receptores de la inmunidad innata queremos pensar quizás que solamente van a estar presentes en células de la inmunidad innata. Y es ahí donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los receptores RRP, además de células de la inmunidad innata, están en células epiteliales mucosas. Yo esto ya les conté cuando hablé de las barreras, del epitelio mucoso, e inclusive les dije que los propios queratinocitos tienen estos receptores en su membrana. También las células parenquimatosas de diferentes tejidos tienen algunos de estos receptores. Yo ahora después se los voy a ir nombrando y vamos a ir viendo qué receptores pueden estar en la mayor parte de nuestras células. Y ustedes se están preguntando, pero ¿y por qué las células parenquimatosas deberían tener estos receptores? Y porque a veces se le puede pasar desapercibido a la inmunidad innata, y bueno, cuando ya está el patógeno en una célula parenquimatosa, esta necesita avisarle al sistema inmune de la presencia del agente patógeno, y para eso necesita estos receptores. Y fíjense, los linfocitos B y T también tienen receptores RRPs, por lo menos algunos tipos. Me van a decir, pero si estos son células de la inmunidad adaptativa, ¿cómo van a tener receptores de la inmunidad innata? Estos linfocitos tienen que ser capaces de contar al resto del sistema inmune si están infectados. Porque a veces, y fíjense un detalle, el virus del HIV infecta preferentemente linfocitos T, ¿sí? Usa como lugar de multiplicación y de infección linfocitos T. Bueno, el linfocito T le tiene que poder contar a la inmunidad innata que dentro de él existe un patógeno. Y por eso también puede tener, por ejemplo, receptores intracelulares de tipo RRPs. Así que cuando hablamos de los receptores RRPs tenemos que tener esta visión así bastante global de que en general van a estar distribuidos en todos nuestros tejidos. ¿Sí? Bueno, y la cantidad de receptores RRPs que aparezca en una célula depende de su estado de activación. Indudablemente, cuando una célula está activa, va a tener más receptores RRPs, como que va a estar más alerta para poder descubrir la presencia de un patógeno. Bueno, y la respuesta biológica que se va a generar, porque bueno, eso nosotros ya lo sabemos, cada vez que un receptor une un ligando, hay respuesta biológica, eso ya lo aprendimos. Bueno, la respuesta biológica varía, chicos, y eso lo vamos a ir aprendiendo en detalle también en las próximas clases. A veces la unión de un antígeno a estos receptores va a hacer que la célula se active y empiece a liberar citoquinas, otras veces va a estimular la fagocitosis, otras veces va a estimular la producción de radicales libres. Depende en qué célula y qué tipo de receptor ha sido el que se ha activado dentro del grupo de los RRPs. Acá me preguntan un compañero, está, perfecto, perfecto. Bien. Estaba leyendo el chat y aparentemente lo respondimos. Entonces, ¿cómo ocurre el reconocimiento en la inmunidad innata? Tenemos PAMs, estos están presentes en los patógenos, y nuestro organismo tiene receptores RRPs para esos PAMs. Esos receptores RRP son de distintos tipos, no hay un solo tipo de receptores. Dijimos, cuando estos diferentes tipos de receptores reconocen un antígeno, fíjense todas las posibles respuestas biológicas que pueden aparecer. ¿De qué va a depender que haya quimiotaxis? ¿Va a depender de que haya fagocitosis, producción de radicales libres? Bueno, ¿de qué célula es la que tiene el receptor RRP y de qué tipo de receptores RRPs ha sido el que reconoció el antígeno? Porque no todos los receptores RRPs activan los mismos mecanismos. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a empezar por los like-TOL. Los receptores like-TOL es el nombre que reciben. Hay diferentes tipos. Entre 9 o 10 son los que actualmente están mejor
descriptos, identificados hay mucho más, pero quizás no están descriptos en cuanto a su funcionalidad, por eso vamos a comentar los que realmente la bibliografía los toma más en cuenta. De esos 10, algunos van a estar ubicados en membrana celular y otros van a estar ubicados en membrana de endosomas. Recuerden que el endosoma es el resultado de una fagocitosis. Yo hago un endosoma cuando fagocito algo. Sin embargo, también tienen que saber que los virus, cuando invaden nuestro organismo, estimulan su propia fagocitosis. Aunque después, cuando a ese fagosoma lo tengo que degradar por enzimas lisosomales, los virus y las bacterias intracelulares tienen mecanismos que no los degradan, ¿sí? Que impiden su degradación. Entonces, normalmente adentro de un fagosoma, como ustedes ven acá, adentro de un fagosoma voy a encontrar fundamentalmente sustancias de origen viral o sustancias que están contenidas en bacterias intracelulares. ¿Por qué? Porque ellas usan este modo de ingreso a nuestro organismo. En esa membrana del endosoma yo tengo receptores de tipo TOL, like TOL, que pueden reconocer el contenido del endosoma. Y si no, tengo receptores like TOL en la membrana externa que me van a servir para reconocer patógenos extracelulares. Bien, en general los receptores like TOL son homo o heterodímeros. ¿Qué significa homo o heterodímeros? O están conformados por dos cadenas polipeptídicas idénticas o cadenas polipeptídicas dos diferentes. ¿Sí? Normalmente los like TOL de tipo 2 se asocian con el 6 o con el 1 para formar heterodímeros. Los like TOL 2 son de membrana y se asocian con una cadena de like TOL 1 o like TOL 6 para ubicarse en forma de heterodímero en la membrana externa de las células. ¿De qué células? Ya dije. Pueden estar en queratinocitos, pueden estar en células mucosas, en células parenquimatosas, en células del sistema inmune. Bien, ¿qué reconocen los like TOL2 asociados al 1 o al 6? Reconocen fundamentalmente peptidoglicano, lipoproteínas, liporabinanos, fundamentalmente componentes de bacterias gram positivas. Fundamentalmente componentes de bacterias gram positivas, también de algunas micoplasmas, hongos y virus. Pero más que nada, bacterias gram positivas que estén a nivel extracelular. El like TOL 3 está en membrana de endosoma, ¿sí? Y reconoce fundamentalmente ARN de doble cadena, por lo que va a reconocer virus. El like TOL 4 está en forma de homodímero en la membrana externa, en la membrana celular, y reconoce lipopolisacáridos que van a estar en bacterias gram negativas. Fíjense, por esto reconozco fundamentalmente bacterias gram positivas y por este otro receptor, bacterias gram negativas. El like TOL 5 está también en membrana, reconoce flagelina, este es exclusivamente para bacterias que son móviles, que tienen un flagelo para movilizarse. El 6 está acá formando un complejo con el 2. El 5 y el 4 son homodímeros. El 2 con el 6 y el 2 con el 1 son heterodímeros en membrana. El 7, al igual que el 3, son homodímeros en membrana de endosoma, solamente que el 7, al igual que el 8, que es un homodímero, reconocen ARN de simple cadena.
también van a reconocer virus, ¿sí? Y el 9, que es un homodímero y también está en la membrana del endosoma, reconoce dinucleótidos que tienen citidina y guanina o ADN viral. ADN que tiene algunas bases nitrogenadas modificadas y en general solamente las encontramos a nivel de los virus, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, acá lo tienen un poco todo lo que yo se lo conté. Ustedes pueden ver que no todos los receptores van a recibir el mismo antígeno. Es como que tengo una batería de receptores dependiendo qué entra. ¿Qué pasa cuando estos receptores reconocen un antígeno? ¿Qué hacen? ¿Qué producen? Generalmente no median la fagocitosis, o sea, no provocan la internalización de ese antígeno que ha sido descubierto, pero activan señales como producción de radicales libres. Supongamos que este es un macrófago y a través de un receptor LightTOL está descubriendo la presencia de un determinado antígeno. Bueno, el macrófago va a empezar a producir radicales libres con la intención de que con esos radicales libres le pueda provocar la muerte al agente patógeno. También pueden aumentar la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es vasodilatador y va a favorecer la llegada de otras células del sistema inmune al sitio donde este patógeno ha sido descubierto. También se pueden sintetizar péptidos microbianos que lo que van a intentar es, de alguna manera, provocar la muerte del patógeno. Esto por ahí nos pasa porque esta capacidad de formar péptidos microbianos sobre todo la vemos en células de la mucosa. Entonces, si bien las células de la mucosa siempre fabrican péptidos microbianos, ante la activación de un receptor de este tipo, intensifican la formación de péptidos antimicrobianos. Indudablemente para tratar de destruir eso que acaba de ser descubierto. También pueden haber enzimas, muchas enzimas líticas se puede liberar desde los epitelios y fundamentalmente citoquinas y quimiosinas. ¿Qué son las citoquinas y quimiosinas? Son moléculas mensajeras que lo que van a hacer es ir preparando al resto de la inmunidad innata y avisándole, hey, acá descubrí algo que no es propio, algo que es extraño, pónganse todos en alerta porque probablemente tenemos que ponernos a trabajar. Y la verdad se ponen a trabajar porque cuando estas citoquinas y quimiosinas se liberan, inmediatamente se desencadena la formación de un foco inflamatorio. También aumentan las moléculas coestimuladoras en la superficie de las células. Esas moléculas coestimuladoras sirven para que las células se comuniquen entre ellas de manera adecuada y digamos, estos receptores también provocarían, si por ejemplo es una célula dendrítica la que reconoce el agente extraño a través de estos receptores pueden hacer que la célula dendrítica madure. ¿Y por qué es importante que la célula dendrítica madure? A ver si se acuerdan. Porque de esa manera adquiere capacidad para desprenderse del tejido donde está alojada y migrar a los órganos linfoides secundarios, donde cuando migra, va a migrar con todo lo necesario para hacer una correcta presentación de antígenos. Acá me decían que les repita el 7 y el 8 que hacían, y el tema de los radicales libres, ya les digo, ahí les dejo los que quieren ver lo del 7 y el 8, ya explico lo de radicales libres y habilito ahí que me están. El 7 y el 8 reconocen ARN de simple cadena, para el que me preguntó. Y con respecto a los radicales libres, se van a empezar cuando estos receptores reconozcan un antígeno, la célula, sobre todo si es una célula de la inmunidad innata, va a empezar a fabricar radicales libres para volcarlos sobre el agente patógeno y de esa manera tratar de provocarle la muerte por estrés oxidativo.
Gastón, ¿querés activar micrófono? ¿Lo podés hacer? Ahí te habilité. Profe, sí, yo tenía una duda. Ujú. ¿Las células dendríticas, además de estimular los linfocitos T vírgenes, cumplen otra función o es esa nomás? Mira, en realidad hay dos grandes familias de células dendríticas. Están las células dendríticas que son las que van a la inmunidad innata, a la inmunidad adaptativa a activar, y para ellas es la única función. No tienen otra función efectora que no sea reconocer el antígeno, procesarlo, de eso te voy a hablar con detalle en otra clase. Normalmente para procesarlo necesitan que el antígeno se internalice, ya vamos a ver cómo, y una vez que está procesado, su función es viajar a órganos linfoides secundarios y dirigir cómo se activa la inmunidad adaptativa. Estas son las células dendríticas más abundantes que tenemos. Después tenemos unas células dendríticas plasmocitoides. Esas solo actúan cuando están presentes los virus y no hacen ninguna presentación. Ellas liberan moléculas mensajeras que se llaman interferones. Los interferones realmente tienen mucha funcionalidad, ya lo vamos a estudiar, pero dentro del grupo de las células dendríticas, las plasmocitoides lo único que hacen es reconocer un antígeno, virus fundamentalmente, y liberar interferones, que son moléculas mensajeras muy importantes cuando están presentes los virus. Entonces, dependiendo cuál célula dendrítica te esté mencionando, las funciones están bastante delimitadas, ¿sí? Fuera de eso no hacen otra cosa. No hacen otra cosa. Están como alertas tratando de descubrir una sustancia extraña, y cuando la descubren, la célula dendrítica común, viaja al órgano linfoide secundario, la plasmocitoide libera interferón. Y ahí terminó su funcionalidad. Ya despacito vamos a ir aprendiendo las funciones de todos. No sé si te respondí. ¿Querés volver a activar micrófono, Gastón? ¿Está? Sí, perfecto, profe. Dale, fantástico. De a poquito vamos a ir construyendo, chicos, digamos, los conceptos de cada uno de los mecanismos que aparecen, porque van a ver que cada vez que yo dé una clase, y bueno, voy a volver a mencionar, y acá se activa fulanito y hace tal cosa, acá se activa menganito y hace tal cosa. Por ahora, si activo un receptor Lactol, en general no va a haber fagocitosis de patógeno, pero sí van a haber todos estos mecanismos que les acabo de nombrar. Ustedes me van a decir, ¿y para qué me sirven esos mecanismos? Me sirven para tratar de matar el patógeno, si es que los péptidos microbianos funcionan, si es que las enzimas funcionan y los radicales libres funcionan, o armar un foco inflamatorio para que vengan otras células a colaborar. Eso ocurre cuando estos receptores se activan. Bueno, ¿qué otro receptor tengo de los tipos RRPs? Después tengo los receptores de tipo NOT. Y fíjense, los que dice ahí son citoplasmáticos exclusivamente. Ahí ya me da una idea de que vamos a encontrar fundamentalmente patógenos que se alojen en el citoplasma de nuestras células. Hay patógenos que intentan escapar del sistema inmune invadiendo nuestras células y tratándose de esconder dentro de nuestras propias células. Estoy hablando de los virus, de las bacterias intracelulares, de parásitos intracelulares, ¿sí? Pero bueno, por suerte tenemos estos receptores que van a reconocer tanto PAMS como DAMS. Ahí hago una aclaración. Estos Lactol reconocen solo PAMS. Como vieron, reconocen solo PAMS. No sirven para reconocer DAMS los Lactol. Sin embargo, los de tipo NOT sí sirven para reconocer DAMS, además de PAMS. Y los van a reconocer a nivel intracelular. Les cuento que no tienen una función muy efectora los de tipo NOT. Lo que hacen es, una vez que reconocen un PAM o un DAM, es formar un inflamosoma. Un inflamosoma es un complejo proteico cuya función es activar enzimas que terminan generando la producción de ciertas citoquinas, fundamentalmente por la célula que tiene este receptor.
Fíjense, en el citoplasma está el receptor. Digamos, este receptor va a censar PAMPs o DAMPs en el citoplasma, se va a asociar a otras sustancias, va a formar el inflamosoma, este es el inflamosoma, fíjense que está el receptor asociado a otras sustancias, y a partir de ahí, por ejemplo, se activa una enzima, una caspasa 1, que lo que hace es transformar una pre-pro-interleuquina 1 en la interleuquina 1 activa y funcional. La interleuquina 1 es una molécula mensajera importantísima para desencadenar la formación del foco inflamatorio, si no es la más importante. Tiene efectos locales y efectos periféricos, inclusive a través de la interleuquina 1 se pueden liberar reactantes de fase aguda desde el hígado, podemos provocar fiebre, ¿sí? Hay un montón de factores que se van a activar cuando se libera. ¿Y quién la libera? Esto está en la mayoría de nuestras células. Entonces, cualquier célula que reconozca un PAM o un DAM a nivel intracelular va a empezar a liberar interleuquina 1, sin ser necesariamente una célula de la inmunidad innata. Después tiene otra capacidad, es la piroptosis. Esto es una forma inflamatoria de muerte celular de macrófagos y células dendríticas. Exclusivamente en estas células puedo ver este mecanismo, y cuando en macrófagos o células dendríticas se activan los receptores de tipo NOT, puede formarse una especie de muerte celular programada, se muere el macrófago con lo que tiene adentro, se muere la célula dendrítica con lo que tiene adentro, y de esa manera es una forma de destruir la sustancia que ha sido reconocida como PAM o como DAM. ¿Sí? Porque, a ver, los patógenos no eligen ingresar solamente a células parenquimatosas, pueden ingresar a cualquier célula, y entre ellas pueden ingresar a macrófagos, células dendríticas, etc. Después tenemos los receptores de tipo RIG, también son citoplasmáticos y también están ampliamente distribuidos en la mayor parte de nuestras células. Reconocen RNA exclusivamente, mono y bicatenario. O sea que fundamentalmente van a descubrir la presencia de virus. Los RIG no van a reconocer DAMPs, solamente PAMPs y solamente genoma viral de tipo ARN. Cuando estos receptores de tipo RIG, digamos, reconocen el ARN viral, favorecen en la propia célula la liberación de interferón de tipo 1. Y fíjense, las células dendríticas plasmocitoides tienen estos receptores de tipo RIG, entonces ellas están distribuidas en mucosas, a nivel de las mucosas las tenemos ahí, y su función es, detectan un virus dentro de ella, liberan interferón de tipo 1, que es la molécula mensajera que fundamentalmente me genera un foco inflamatorio cuando la infección es viral. Porque vamos a ver que la respuesta inflamatoria viral y bacteriana son diferentes y tiene que ver con la efectividad de algunos elementos que tenemos frente a virus o frente a patógenos extracelulares como las bacterias, pero eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, estas células dendríticas plasmocitoides, y en realidad cualquier célula de nuestro organismo, cuando a través de estos receptores puede reconocer la presencia de RNA viral, liberan interferones de tipo 1. Estos interferones de tipo 1 tienen varias funciones y son bastante efectivos en la primera línea de defensa cuando hay una infección viral. Después tenemos los receptores detectores citosólicos de ADN. Creo que su nombre se los está de alguna manera caracterizando. Detectores citosólicos de ADN. ¿Qué reconocen? Reconocen PAMPs, reconocen ADN diferente al nuestro, ADN de, por ejemplo, bacterias intracelulares o también virus. Algunos virus son de ADN, tienen ADN como genoma.
Están en muchos tipos celulares, al igual que los anteriores, son citoplasmáticos, y también promueven la producción de interferón de tipo 1, y acá hay un mecanismo extra que es interesante y es la autofagia. La célula que reconoce a través de estos receptores un PAMS, porque esa es la otra, solamente reconocemos PAMS por estos receptores. Cuando reconocemos un PAM, los lisosomas pueden realizar una autofagia, pueden, digamos, incluir lisosomas que tengo en el citoplasma, pueden incluir en su interior a estos microorganismos, a este ADN que ha sido descubierto, a este ADN extraño, y de esa manera provocar la muerte. Eso se llama autofagia. Y es un mecanismo que está presente cuando son estos los receptores que actúan. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre este y este? Los RIG y los receptores citosólicos de ADN. Y bueno, la principal diferencia es que este reconoce ARN y este, a ver, disculpen, y el otro reconoce ADN. ¿Sí? Pero los dos son citoplasmáticos, los dos solamente reconocen PAMS, los dos están en la mayor parte de nuestras células. Fíjense, no solo en la membrana externa para reconocer patógenos en el líquido extracelular, sino que también adentro de las células puedo reconocer patógenos intracelulares. Los receptores scavenger, estos ya están distribuidos un poco más limitadamente, son receptores que pueden reconocer PAMS y DAMS. En cuanto a los DAMS, pueden reconocer lipoproteínas modificadas, como las LDLs oxidadas, glicosiladas, también pueden reconocer células apoptóticas, y están más que nada involucrados o están presentes en células con capacidad fagocítica. Antes de seguir, respondo una pregunta en el chat. Me dicen si los lisosomas promueven su muerte o la muerte de toda la célula. En la autofagia, el lisosoma promueve la muerte del patógeno. O sea, es como que engloba al patógeno y el patógeno se muere dentro del lisosoma con las enzimas lisosómicas. En el caso de la piroptosis, que les mencioné antes, es como hay una muerte celular programada de toda la célula más el patógeno que está dentro. Acá en la autofagia nos comemos solamente el patógeno, el lisosoma se come normalmente el patógeno y a ese lo elimina y la célula sobrevive. Eso por ahí sería una diferencia que me están preguntando con respecto a los mecanismos que recién les nombré. ¿Sí? Bueno, les decía, la localización, más que nada en células que tienen capacidad fagocítica, estos receptores scavenger, porque justamente la respuesta que ellos promueven cuando es reconocido el patógeno es la endocitosis de esa sustancia extraña. Indudablemente, ¿dónde están los receptores scavenger? En membrana celular. No son intracelulares, están en membrana celular, en monocitos, macrófagos, células dendríticas, también en algunos endotelios y epitelios pueden haber. Y bueno, van a estar en membrana, como dije, y van a favorecer la internalización. Bien, para ir terminando con el grupo de los TOL, que pueden ver que son numerosos, tenemos los receptores de lectina tipo C. En este grupo de receptores RRPs tenemos dos variedades. Tenemos receptores de lectina tipo C de membrana y receptores de lectina tipo C solubles. ¿Qué quiere decir cuando digo solubles? Estoy diciendo que son receptores de lectina tipo C que están en líquidos biológicos. Pueden estar en plasma, en líquido extracelular, ¿sí? Pero fundamentalmente en plasma. Cuando hablamos de receptores de membrana, que están en membrana celular,
¿sí? Van a reconocer tanto PAMPs como DAMPs. Están más que nada en macrófagos y células dendríticas, mediando la internalización, o sea, estos me van a permitir internalizar también el patógeno y es importante para poder procesar el agente extraño. Fíjense que no tengo muchos receptores para la internalización del agente patógeno. Tengo los scavenger y los de lectina tipo C, porque el resto no favorece, los de Laetol, que eran también de membrana, no me permitían la fagocitosis. Esto van a ser importante porque cuando el patógeno es descubierto, sobre todo en células dendríticas y macrófagos, que funcionan como células presentadoras de antígeno, ellas para funcionar como células presentadoras de antígenos tienen que descubrir al patógeno, pero necesitan internalizarlo. ¿Por qué? Porque adentro lo tienen que romper, sobre todo cuando son patógenos extracelulares. Si ya está adentro no hay problema. Hay un mecanismo ahí que después yo les voy a contar y que lo que hacen es romper el patógeno. ¿Por qué? Porque cuando le vamos a presentar a la inmunidad adaptativa no le presentamos todo el agente extraño, le presentamos una partecita. ¿Sí? A ver, si hablamos del virus del COVID, el coronavirus, ¿qué le vamos a presentar? Proteínas que están presentes en esa corona externa que tiene el virus. ¿Y por qué proteínas de su corona? Porque es lo que más me muestra el virus, es lo que está primero, entra el virus y me muestra lo que tiene por fuera. Entonces, eso se lo voy a mostrar a la inmunidad adaptativa. No le voy a llevar todo el virus a la inmunidad adaptativa para que se despierte, le voy a llevar una partecita, solamente un péptido que forma parte de esa corona. Bueno, no solo favorece estos receptores de lectina tipo C, no solo favorecen la internalización, sino que también provocan la liberación de citoquinas y quimiosinas, o sea, ayudan a que se forme el foco inflamatorio. Ya cuando la clase de la semana que viene yo hable de cómo formamos un foco inflamatorio, se van a acordar de mí porque yo voy a decir, bueno, esta célula reconoce por su RRP de este tipo al patógeno y libera tal, tal y tal cosa. Esta citoquina hace esto, esta citoquina hace esto otro. Es como que está todo muy delimitado las acciones. Dentro de los receptores de lectina tipo C de membrana tengo subtipos. Les traje los 5 principales. ¿En qué se diferencian? ¿En qué tipo de PAM o DAM reconocen? Pero fundamentalmente están preparados para PAMPs. Les digo algunos ejemplos. Los receptores de manosa, y ahí va fácil. ¿Qué debe reconocer un receptor de manosa? Manosas y fucosas terminales en la superficie de algunos microorganismos. Sobre todo, como dije, en células dendríticas y en fagocitos que a partir del reconocimiento pueden fagocitar el agente patógeno. Ahí lo vamos a encontrar. Los DC-Sign también son parecidos a esto. Fíjense, estos están en fagocitos macrófagos y esto más que nada en células dendríticas. Es como que son 2 receptores semejantes en 2 tipos de células diferentes. Los de dectina de tipo 1, los de dectina de tipo 2 y Mincle, más que nada nos sirven para la inmunidad antifúngica. Reconocen distintas estructuras que están presentes en hongos. La langerina, este receptor, está en las células de Langerhans de la piel exclusivamente, y reconocen Mycobacterium leprae y Candida albicans que pueden generar patologías graves a nivel de la piel, como la lepra o la candidiasis, piel y mucosas. ¿Sí? Bien. Después, acá. Estos son los solubles, de nuevo, que es un receptor de lectina tipo C soluble. Es una proteína que no está en ninguna membrana, no está en citoplasma, sino que está en líquido extracelular. Puede ser plasma, puede ser matriz extracelular, ¿sí? Tenemos
dos grandes grupos, las colectinas y las pentraxinas y ficolinas. ¿Cuál es la diferencia entre las colectinas, las pentraxinas y la ficolina? La estructura molecular. Si son trímeros, si son pentámeros, son proteínas, ¿sí? ¿Cuántas cadenas polipeptídicas tienen? ¿Qué dominios tienen esas cadenas polipeptídicas? Pero en general, ustedes piensen que estos RRP solubles van a tener que tener en la estructura de la proteína una región a través de la cual van a reconocer el antígeno y una región a través de la cual pueden avisar al resto del sistema inmune del reconocimiento del antígeno, porque esa es otra cuestión. Estos receptores RRP solubles van a reconocer el antígeno, pero también le tienen que avisar al resto del sistema inmune que lo han reconocido. A ver, si yo hago una pequeña imagen, voy a dejar de compartir por un momento esta pantalla, vamos a compartir otra, y les voy a hacer una pequeña imagen, un dibujito, para que ustedes se imaginen cómo actúa un RRP soluble. Segundo, ya estamos. Si yo de alguna manera quisiera explicarles cómo actúa, por ejemplo, va a tener varias cadenas polipeptídicas. Estas cadenas polipeptídicas van a tener dominios terminales. Dominios terminales. A través de estos dominios terminales van a reconocer a la sustancia extraña, al antígeno. Y a partir de otros dominios, como estos acá, van a activar células, o, por ejemplo, activar el complemento. Donde el complemento es otro elemento importante que tiene la inmunidad innata. Fíjense, este es el RRP soluble. Va a reconocer el antígeno por alguno de sus dominios y por otro dominio tiene que tener una actividad efectora que va a ser el reconocimiento por células o por proteínas del complemento para activarse. Y bueno, en el grupo de las colectinas tenemos las lectinas de unión a manosa. Estas son iguales a los receptores de membrana, reconocen manosa y fucosa, pero están libres en líquidos biológicos. Activan el complemento y pueden mediar la endocitosis por parte de células. Le avisan a una célula y la célula se come todo, el complejo RRP soluble con el patógeno asociado. Están las proteínas surfactantes, estas están exclusivamente en alvéolos pulmonares, además de cumplir su función de ser surfactantes, son opsoninas, o sea, los RRPs se consideran opsoninas. ¿Por qué? ¿Qué es una opsonina? Una proteína que marca la presencia de algo extraño. Generalmente son moléculas solubles las opsoninas. Son proteínas solubles que me marcan algo extraño. Y esto puede ser reconocido por nuestra inmunidad. ¿Sí? Dentro del grupo de las pentraxinas y ficolinas tenemos la ficolina H y L. Estas son muy similares a las lectinas de unión amanosa en cuanto a que reconocen hidratos de carbono. ¿Sí? Y tienen la particularidad de activar el complemento. ¿Sí? También reconocen DAMPs, y esto es importante, también reconocen células apoptóticas, así que nos ayudan a la fagocitosis de células apoptóticas. Y la proteína C reactiva, que es bastante reconocida, reconoce tanto PAMs como células apoptóticas, y van a activar el complemento, ¿sí? Y van a mediar la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos. O sea, una vez que reconocen el antígeno, por esa parte efectora que yo les dije, le avisan
al neutrófilo o al fagocito. ¿Y qué hace el neutrófilo al fagocito? Lo reconoce y se come todo eso. La PCR unida con el patógeno. ¿Sí? Bien. De esta manera terminamos todos los receptores RRPs. Hay algunos solubles o secretados, hay algunos de membrana celular externa y hay algunos intracelulares. ¿Cuáles son las diferencias entre todos? Busquemos diferencias. Reconocen distintos PAMs, algunos además de reconocer PAMs, reconocen DAMs y generan distintas respuestas biológicas. Algunos pueden favorecer la fagocitosis, otros solamente la formación de radicales libres, quimiosinas, citoquinas, enzimas líticas. ¿Está? Cada uno genera una respuesta biológica diferente y reconoce, sobre todo, PAMs diferentes y algunos también pueden reconocer DAMs. Y estos, que son los secretados, actúan como opsoninas. ¿Qué quiero decir con eso? Marcan un antígeno para que el resto del sistema inmune, ya sea el sistema del complemento o los fagocitos, reconozcan y generen su respuesta biológica. Bueno, les dejo esto en el Power, que después les voy a subir un resumen de todos, como para que más o menos los tengan visibles. Y de vuelta, algunos, como los Lactol y los de lectina tipo C, membrana celular externa, algunos como los Lactol en membrana de endosoma, otros como los NOT, los RIG, los detectores citosólicos de ADN en el citoplasma, ¿sí? Reconociendo diferentes PAMs y a veces DAMs. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en el receptor Lactol de membrana y de lectina tipo C? Donde puedo reconocer hasta quizás antígenos semejantes. Este activa la célula, hace que libere citoquinas, que aumente la producción de radicales libres, bla, 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 todo lo que conté. Este hace que la célula fagocite, se coma el antígeno. ¿Para qué me sirve la fagocitosis? Porque seguramente se trata de una célula que tiene la capacidad de presentar antígenos. Y cuando son extracelulares, para poder presentarlos, primero lo tengo que internalizar. A veces también lo internalizo para eliminarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo internalizo, vuelco radicales libres dentro del fagosoma, vuelco enzimas líticas dentro del fagosoma y lo elimino adentro del fagosoma. Y eso está bueno porque si yo elimino radicales libres sobre el patógeno a nivel extracelular, ¿qué me pasa con los radicales libres? No pueden diferenciar, esto es el patógeno y esta es célula propia. ¿Qué pasa si yo vuelco radicales libres a nivel extracelular? El radical libre me va a dañar tanto el patógeno como las células propias. ¿Sí? Bueno, y esto es otra cosa que quiero que vean. Una misma célula puede tener diferentes tipos de RRPs. Algunos de membrana, otros intracelulares. Fíjense la batería diferente de RRPs. Este es un scavenger, este es un Lactol 2, este de lectina tipo 2 es un receptor de lectina tipo C, este es un receptor Lactol 4, acá hay otro de lectina tipo C. Esto es un receptor para reconocer anticuerpos, esto es un receptor para reconocer componentes del complemento, que ya voy a hablar. Pero todo, y bueno, después a nivel intracelular tiene un Lactol de tipo 9, todos son receptores para reconocer antígenos, directamente o a través de opsoninas. ¿Sí? Directamente o a través de opsonina. Miren la célula dendrítica, tiene un montón de receptores. Bueno, dentro de lo que es la inmunidad innata, necesito sí o sí hacer referencia de manera particular a los natural killers. ¿Y por qué? Porque los natural killers no tienen los receptores RRPs. Ellos trabajan de manera diferente.
es una célula de la inmunidad innata, pero es una excepción a la regla porque no tiene en general estos receptores. Sí tiene receptores, pero se llaman receptores estimuladores e inhibitorios del natural killer. Normalmente, a través de los receptores inhibitorios, lo que hacen es censar moléculas del complejo HLA de clase 1 en células sanas. Esta molécula se expresa de manera suficiente en células sanas, y cada vez que se acerca a una célula sana el natural killer y reconoce la presencia de esta molécula, lo que inmediatamente ocurre es una inhibición del natural killer y por lo tanto el natural killer no responde frente a la célula sana. ¿Sí? Antolini, ¿querés consultar algo? Ahí está, te estoy autorizando para que actives micrófono. Deberías poder, ahí. Profe, disculpe, pero Sí. una pregunta fuera de lugar. Recién se me cortó la señal de mi computadora, por suerte había conectado a mi celular la clase y bueno, no me ha respondido a la pregunta que hice en el chat. Ah, no te vi la pregunta en el chat, no vi. La tuya en particular no vi. No apareció. Bueno, No apareció. la pregunta era si en caso de que se me caiga la señal, como pasó con mi computadora, se le fue la señal, ¿a dónde puedo consultar? Porque yo ya perdí la inasistencia que únicamente teníamos que tener. Pero estás El conectada martes ahora. Estás conectada, estás Sí, presente. Y bueno, ¿y cuál es el problema entonces? No, pero en este caso, por suerte, conecté la clase a mi celular también. Acá la clase se me cayó, el día martes se me cayó la señal, tanto del internet de mi casa como el 4G de toda la zona. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Tenés puedo consultar? 6 inasistencias para usarlas como quieras. Más de 6. 6 veces no creo que se te caiga internet en toda la era. Son 15 clases. Si lees Claro. el reglamento, si lees el reglamento que está en la página, vas a enterarte de eso. ¿Sí? Bueno, sigamos con la clase. Gracias, profe. Sigamos con la clase. Este receptor inhibitorio, como yo les contaba, tiene o censa la presencia de estas moléculas HLA de clase 1. ¿Sí? Entonces, mientras hay una adecuada interacción, se inhibe el natural killer y no daña ninguna célula propia. Ahora bien, cuando nuestras células propias se vuelven tumorales, cuando nuestras células propias se infectan con patógenos intracelulares, normalmente esa proteína HLA de clase 1 empieza a desaparecer de la membrana. Y de manera consecutiva empieza a expresarse otras moléculas, a veces no están tan bien identificadas. No se sabe bien cuáles son. Yo después por ahí, cuando hablemos de los natural killers en respuestas inmunes frente a virus, voy a dar algunos ejemplos, pero bueno, no siempre están bien identificadas, y que van a interaccionar con receptores estimuladores de los natural killers. Entonces, ante una célula enferma, desaparecen los ligandos del receptor inhibitorio que mantenían inhibido al natural killer, aparecen los ligandos de receptores estimuladores, se estimula el natural killer y mata citotóxicamente, que ya vamos a ver después cómo, a las células enfermas. Fíjense que son receptores diferentes a los que nombré. Son proteínas de membrana que pertenecen a la familia KIR. Este es el nombre que se le da a los receptores que tienen el natural killer, receptores de la familia KIR, y se llaman receptores de la familia KIR porque son receptores de tipo inmunoglobulina que están presentes en los natural killers. Estos receptores de tipo KIRS, yo tengo 14 receptores diferentes en la superficie de un natural killer. 14 KIRS diferentes. Algunos activadores,
otros inhibitorios. Bueno, dependiendo cuál de ellos interacciona con los ligandos, o se activa o se inhibe el natural killer. Normalmente los inhibitorios van a interaccionar con estos HLA de clase 1. Y fíjense, esos HLA de clase 1 se van a alterar en células infectadas o malignas frente a un HLA discordante fetal o en un trasplante. Van a ver que los natural killers son importantes para destruir células en trasplantes cuando no hay compatibilidad entre el receptor de un trasplante y el donante del trasplante. Que es fundamental la compatibilidad porque si no el sistema inmune rechaza el tejido y uno de los que participa de esto es el natural killer. Les mencioné, voy a hablar muchísimo más del natural killer cuando hable de respuesta inmune frente a virus, pero para que tengan idea que no todas las células de la inmunidad innata responden con esos receptores RRP que yo nombré. Baraldi, ¿querés preguntar algo? Podés conectar micrófono. Sí, profe, ¿podría repetir sobre los HLA? Porque yo no entendí. Bueno, el receptor, digamos, los receptores inhibitorios reconocen HLA normales. HLA de tipo 1 normales. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se altera el HLA, porque tengo, fíjense, alteraciones en el HLA, y las alteraciones es que el HLA desaparece, ¿sí? En células infectadas o malignas. O tengo una célula que tiene un HLA discordante o diferente al nuestro. Él reconoce solamente HLA propios de mi genética. Acá podemos tener problemas con el rechazo de un feto, que generen abortos, porque son reconocidos HLA discordantes. De igual manera, en el caso de los fetos hay como una protección de nuestro propio sistema inmune porque indudablemente va a haber HLAs diferentes o moléculas diferentes a las nuestras en un feto, porque los fetos se generan por compartir material genético entre un óvulo y un espermatozoide. Indudablemente el espermatozoide va a llevar genes y va a generar proteínas diferentes a las nuestras. Bueno, normalmente hay como una protección del feto contra nuestro propio sistema inmune porque si no siempre habrían abortos. Vamos a hablar más adelante de los HLA discordantes fetales y del trasplante, porque normalmente cuando es en el caso exclusivo de trasplante yo tengo que buscar compatibilidades y se busca genéticamente. Y esa compatibilidad tiene que ver con estas proteínas HLA. A ver, ¿qué son las proteínas HLA? Son proteínas que nuestras propias células expresan, pero dependen de mi carga genética. Mis proteínas HLA probablemente no sean exactamente iguales a las de ustedes. Mi sistema inmune reconoce a las mías como propias. A las otras, de otra persona, las va a reconocer como extrañas. Imagínense si a mí me ponen un hígado de otra persona, ¿qué va a tener la célula hepática? ¿Va a tener HLA? ¿Iguales a los míos? No. Tengo que tratar de que sean los más parecidos posibles. Ahora, si me trasplantan el hígado de mi gemelo, ahí sí seguramente el HLA es igual al mío, pues tenemos la misma carga genética. Pero cuando me trasplantan el hígado de otra persona, generalmente se busca, y eso ustedes saben, no le puedo poner el hígado de cualquier persona a un individuo, tengo que buscar compatibilidad. Y esa compatibilidad tiene que ver con estas proteínas HLA. Yo voy a hablar muchísimo, es más, tengo una clase exclusiva de trasplantes y de HLA discordantes fetales, para que ustedes entiendan cómo rechazamos a esto. Y acá lo que quiero demostrar es que el natural killer es eso lo que reconoce. No reconoce ni PAMS ni DAMS. ¿Está? Bueno. Vamos a la inmunidad adquirida.
La inmunidad adquirida es la inmunidad representada por linfocitos T y B, así que vamos a ver cómo reconoce el linfocito T el antígeno y cómo reconoce el linfocito B el antígeno. Vamos a empezar por los B, esto lo voy a pasar porque son cosas que ya dijimos, y quiero que vean esto. Los linfocitos B, para reconocer antígenos, tienen un receptor que se llama BCR. Es el receptor de la célula B, por eso es BCR, receptor de la célula B. Reconoce el antígeno, y acá hay una palabra que me interesa que la graben, nativo. ¿Qué significa que reconoce el antígeno nativo? Sin que esté modificado. Sin que esté modificado. Así como entró. Yo les dije, el antígeno puede acceder a la linfa y por linfa ir a órganos linfoides secundarios. Puede entrar directamente a sangre el antígeno. En el caso del virus del HIV muchas veces entra directamente a sangre, o el del virus de la hepatitis B. Cuando me hago una punción con una aguja infectada, estoy volcando directamente el antígeno a sangre. Y en ese caso, ¿a dónde va a ir por sangre? Y va a ir a el vaso donde va a activar a los linfocitos B. Es más, yo les dije, a veces las células dendríticas unen por antígenos sin fagocitar el antígeno y lo arrastran hasta el órgano linfoide secundario. ¿Está? Bueno, si ustedes miran este antígeno, este receptor, es una proteína que está unida a la membrana del linfocito B, y ya les cuento, es un anticuerpo, es una inmunoglobulina. El BCR es una inmunoglobulina unida a la membrana del linfocito B. Las inmunoglobulinas que ustedes estudiaron en seminario, generalmente son inmunoglobulinas que nosotros secretamos a líquidos biológicos. Esta es una inmunoglobulina que queda anclada a la membrana del linfocito B y le sirve para reconocer antígenos. Fíjense, esta es una y la otra cadena pesada, y esta es una y la otra cadena liviana. Tenía dominios variables por los que reconocía el antígeno, y estos son los dominios constantes. Bien. Ahí la ven otra vez. Tiene un problema este BCR, esta inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina puede ser una IgM anclada a la membrana o una IgD. Ya vamos a ver después cómo se forma y cómo se ancla a la membrana. Tiene un problema. Tiene escasas colas citoplasmáticas. Eso hace que ella sea muy eficiente para reconocer antígeno, pero no para contarle al linfocito B que ha sido reconocido el antígeno. Ella reconoce el antígeno, pero es incapaz de contarle al linfocito B que el antígeno ha sido reconocido, porque no tiene colas citoplasmáticas para traducir el mensaje. Es por eso que todos los BCRs están rodeados de heterodímeros, que son proteínas. Estos heterodímeros están formados por cadenas que las llamamos Ig-alfa e Ig-beta, pues son cadenas de tipo inmunoglobulinas que tienen dominios funcionales, y estos sí tienen suficientes colas citoplasmáticas para contarle al linfocito B que el antígeno ha sido reconocido. Entonces, estos heterodímeros Ig-alfa y Ig-beta que están a los costados del BCR actúan en conjunto, en equipo con el BCR. El BCR reconoce el antígeno y esto le cuentan al linfocito B que el antígeno está siendo reconocido. Muchas veces necesito correceptores. ¿Qué son correceptores? Son proteínas de membrana que también pueden reconocer el antígeno y ayudan a la estimulación del linfocito B. Entonces, cuando el antígeno es reconocido por el BCR y además por correceptores que yo después se los voy a describir en detalle, la activación del linfocito B es superior. Mejora mucho la activación del linfocito B.
Pero bueno, ¿cómo reconoce el antígeno el linfocito B? Por un PCR, y reconoce el antígeno sin procesar en forma nativa. Esta presentación tiene que ocurrir en el órgano linfoide secundario. Ya sea los capsulados o el tejido linfoide asociado a mucosas. Hay dos mecanismos importantes en esa presentación de antígeno. Hay linfocitos B que, además de reconocer el antígeno por el BCR, tienen que interaccionar con T-helpers foliculares en el órgano linfoide secundario. Ya les voy a explicar este mecanismo. O sea, el linfocito B recibe una primera señal de activación al reconocer el antígeno por el BCR y recibe una segunda señal de activación interaccionando con T-helpers foliculares. Este linfocito, que necesita dos señales, se llaman linfocitos B antígenos T dependientes. ¿Por qué se llaman así? Porque son linfocitos B que, para completar su activación, necesitan interaccionar con linfocitos T. Después tenemos linfocitos B que por sí solo, a través del BCR, reconocen el antígeno y no necesitan de ningún T que los estimule para activarse completamente. Pero bueno, sobre eso voy a hablar en más detalle. ¿Qué pasa con los T? Los T reconocen antígenos proteicos. Los B también, en general, los B2 van a reconocer fundamentalmente proteicos. Después, cuando yo hable en la clase de ontogenia B, que la voy a dar dentro de 15 días, ahí voy a decir, bueno, este linfocito B reconoce este tipo de, digamos, estructuras en los patógenos. Con respecto a los T, tienen en su membrana un dímero, es una proteína dimérica, que se llama TCR, pero reconocen antígenos proteicos procesados y presentados por complejos mayores de histocompatibilidad, por proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Quién tiene estas proteínas en su membrana y tiene el antígeno proteico procesado y presentado ahí? Las células presentadoras de antígeno. Entonces, la célula presentadora se va a acercar al órgano linfoide secundario, en su membrana va a tener una proteína, que va a ser la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, y ahí va a tener un pequeño péptido alojado en un bolsillo, y se lo va a mostrar al TCR. ¿Sí? Cuando yo digo célula presentadora de antígeno, puede ser una célula dendrítica o puede ser un macrófago. Ya después vamos a ver que hay varias células que se pueden comportar como presentadoras de antígeno. Con respecto al TCR, hay una diferencia que es importante que la reconozcan ustedes y ya la vayan incorporando. Los linfocitos T que tienen la proteína CD8, los famosos citotóxicos, solamente reconocen péptidos si son mostrados por complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1. Es un tipo particular de complejo proteico. Los linfocitos T que tienen la proteína CD4, que son los helpers o colaboradores, solamente a través de su TCR reconocen péptidos si son mostrados por un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. O sea, a su vez, puedo mostrar el péptido por complejo de clase 1 y se lo muestro al TCR de un CD8, o puedo mostrar péptidos por complejos de clase 2 y se lo muestro al TCR de un CD4. Entonces, vayamos al TCR. Yo le dije, es un dímero, tiene dos cadenas, es un heterodímero, tiene dos cadenas polipeptídicas diferentes. Normalmente es alfa y beta, aunque también minoritariamente puede ser las cadenas gamma y delta. Reciben nombres con letras griegas. Tienen
regiones constantes, que son las regiones que los adhieren al TCR a la membrana, y tienen regiones variables a través de los cuales identifican el péptido que está siendo mostrado por el complejo mayor de histocompatibilidad. De nuevo, tienen muy pocas colas citoplasmáticas, por lo tanto necesitan de otras moléculas que los ayuden a activar al linfocito cuando el TCR reconoce el antígeno. Lo que tienen a los costados se llaman proteínas CD3, y ya voy a ir haciendo una aclaración porque me van a escuchar a partir de ahora muchas veces nombrar la sigla CD. ¿Qué es la sigla CD? Es clúster de determinación. En este caso es el clúster de determinación número 3. En inmuno, chicos, a medida que fueron siendo reconocidas muchas proteínas, para no darle un nombre particular a cada una, como a esta la nombré TCR, receptor de la célula T, bueno, para no darle un nombre a esta, Juancito, Juanita, María, bueno, para no darle, le puse clúster de determinación 3. ¿Por qué? Porque fue la tercera proteína que identifiqué cuando estuve estudiando linfocitos. Los clústeres de determinación van a ser proteínas que yo voy a encontrar sobre la estructura de linfocitos. En este caso, el clúster de determinación número 3 son heterodímeros que siempre acompañan al TCR, pueden tener cadenas epsilon, delta, gamma, y son TCRs cuya función es, son heterodímeros cuya función es, cuando el TCR reconoce el antígeno, ellos tienen que traducir la información para que el linfocito T se entere que un antígeno ha sido identificado. También está este heterodímero Z, letras griegas Z, del lado intracelular, que ayuda a la activación del linfocito T cuando el TCR reconoce el antígeno. De nuevo, ¿el TCR reconoce el antígeno de cualquier manera? No. Si es el TCR de un CD8, solamente si el antígeno lo estoy mostrando, el péptido, por un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Si es un CD4, solamente si el péptido lo estoy mostrando por un complejo mayor de clase 2. Si no, no. Y para que vayan enterándose, no solo en la activación y el reconocimiento de antígeno en los linfocitos T, necesito la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR, y acá está el péptido mostrado. ¿Qué tipo de comunicación es esta? ¿Qué tipo de comunicación está teniendo el linfocito T con la célula presentadora? Comunicación yuxtacrina, ¿se acuerdan? Acá está la molécula mensajera adherida a una proteína de membrana. Y el receptor reconoce la proteína mensajera adherida a la proteína de membrana. Bueno, no solo necesito esa comunicación yuxtacrina, necesito que las dos células que se están comunicando se acerquen, y para eso necesito proteínas de adhesión que adhieran una célula a la otra. Entonces acerco, mantengo esa unión por proteínas adhesivas y se da la comunicación yuxtacrina, y esta es como una segunda señal que siempre tiene que acompañar a esta comunicación yuxtacrina. Y se da entre el CD28, el clúster de determinación número 28, la proteína que fue reconocida o fue descubierta en posición 28, y en la célula presentadora de antígenos la proteína B7, ¿sí? Que también es el CD8086, fue descubierto en la posición 80-86 cuando fueron estudiando todas las proteínas. Esta comunicación es fundamental, ya después le voy a contar por qué. No solo la comunicación yuxtacrina, esta comunicación CD28, proteína B7, es fundamental. Fíjense, empieza a haber interacción entre varias proteínas, tanto en el linfocito T como en la célula presentadora,
y empezamos a hablar de una sinapsis inmunitaria, donde no hay una comunicación yuxtacrina tan sencilla, es bastante compleja. ¿Sí? Ya la vamos a ir estudiando con mayor detalle. Y en el caso de los T reguladores, ellos también tienen TCRs en su membrana, acá está la célula reguladora, también tienen TCRs en su membrana para interaccionar con complejos mayores de histocompatibilidad, pero además tienen una proteína CTLA4, la CTLA4, que es importante en la comunicación cuando hay un reconocimiento de antígenos. Ya después voy a hablar exclusivamente de linfocitos T reguladores y les voy a contar qué hacen, cómo reconocen antígenos, para qué reconocen antígenos. ¿Está? Pero para contarles que ellos también tienen TCR, los reguladores. Y ahora vamos a hablar rápidamente de algunos receptores de reconocimiento de señales. Un segundito que voy a conectar la batería, que se me está terminando. Un segundo. Bien, ahí estoy de vuelta. Bueno, les decía, los minutos que nos quedan vamos a hablar de receptores de reconocimiento de señales. Yo sobre muchos de estos receptores voy a volver a hablar la semana que viene, por eso la idea es abordarlo un poco más livianamente que los receptores de reconocimiento de antígenos que describí hace un momento. Acá vamos a empezar por receptores de reconocimiento de moléculas mensajeras. Pueden ser citoquinas, las moléculas mensajeras, pueden ser prostaglandinas, leucotrienos, tromboxano, histamina u otras moléculas mensajeras. Después voy a hablar de los receptores para subunidades del sistema del complemento y finalmente voy a hablar de receptores que reconocen la porción FC de inmunoglobulinas, en ese orden. Cuando hablamos de los receptores de citoquinas, de nuevo, ¿qué son las citoquinas? Son moléculas mensajeras que van a comunicar células de nuestros diferentes tejidos con las células del sistema inmune o células del sistema inmune entre sí. Hay verdaderamente 5 grandes familias de receptores. La familia número 1 exclusivamente reconoce hematopoyetinas. ¿Qué eran o qué son las hematopoyetinas? Son citoquinas que van a direccionar la hematopoiesis. O sea, estos receptores, ¿a dónde esperan ustedes encontrarlas? En los precursores que se están diferenciando en médula ósea. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar a estos receptores. Van a ser, por ejemplo, receptores para interleuquina 7, receptores para el factor estimulador de colonia de granulocitos macrófagos, van a ser receptores para el factor estromal, van a ser receptores para eritropoyetina, ¿sí? Todos esos receptores para esos diferentes ligandos los vamos a agrupar en receptores que vamos a llamar como receptores de clase 1. ¿Qué características tienen? Generalmente son proteínas diméricas, tienen un sitio de unión de la molécula mensajera y un sitio ubicado en la membrana donde ocurre la traducción de la señal. Todos, por diferentes mecanismos, van a aumentar la transcripción de genes. En el caso de las hematopoyetinas, a través de un mecanismo JAK-STAT, voy a aumentar la transcripción de genes para que la célula se diferencie a una progenie en particular. Esa es la respuesta. Después tenemos los de clase 2, que exclusivamente reconocen interferones. Estos receptores están en distintas células del sistema inmune
y van a reconocer estas moléculas mensajeras que se liberan en infecciones virales. ¿Sí? También van a aumentar a través del sistema JAK-STAT la transcripción de genes y eso va a hacer que la célula inmune responda ante una infección viral, sintetizando alguna proteína. Después tenemos los receptores para el factor de necrosis tumoral. Este es importantísimo para desencadenar la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, este receptor yo voy a encontrar en hepatocitos. Entonces, el factor de necrosis tumoral alfa que se libera en una respuesta inflamatoria viaja a los hepatocitos y el hepatocito lo que hace es empezar a liberar RRP solubles, que normalmente están en sangre, pero frente a una respuesta inflamatoria, empiezan a liberarse con mayor cantidad. ¿Dónde está el receptor? En el hepatocito. Aumenta la transcripción de genes. ¿De qué? De PCR, por ejemplo. ¿Sí? O de lectinas de unión amanosa. El hígado empieza a sintetizar en mayor cantidad. Después tengo esta superfamilia de las inmunoglobulinas que pueden identificar varias citoquinas diferentes, varias interleuquinas diferentes. En este caso también, a través de una actividad tirosinquinasa que tiene estos receptores, van a aumentar la transcripción de genes. Y finalmente tenemos los receptores para quimiosinas, son receptores, como pueden ver acá, 7-TMS asociados a proteínas G, generalmente asociados a GQ, y tienen dos respuestas biológicas importantes. Aumenta el calcio citoplasmático en la célula que recibe la quimiosina y aumenta la transcripción de genes. Todo por un 7-TMS asociado a GQ. La pregunta es, ¿por qué quiero que aumente el calcio citoplasmático en una célula? Porque a través del calcio nuestras células activan las proteínas del citoesqueleto y la célula puede empezar a emitir pseudópodos para moverse. Las quimiosinas son moléculas mensajeras que activan en una célula su movilidad. Hacen que se muevan hacia el sitio donde está el patógeno. Entonces, si nosotros pudiéramos imaginarnos esa movilidad, ¿sí? Yo tengo una célula que va a empezar a emitir pseudópodos, ¿sí? Va a empezar a emitir pseudópodos para ir desplazándose en una dirección. Acá las quimiosinas se van a estar uniendo a receptores de membrana, va a aumentar el calcio intracelular y eso va a hacer que el citoesqueleto se modifique y se emitan estos pseudópodos para que la célula se pueda ir desplazando hacia un sitio. ¿Hacia qué sitio? Hacia el sitio donde está el antígeno. Eso hacen las quimiosinas. Direccionan el desplazamiento de células por unirse a esos receptores 7-TMS asociados a GQ y que fundamentalmente van a aumentar el calcio intracelular, además de aumentar la transcripción de genes. ¿Sí? Bueno, pasemos a los receptores para los componentes del complemento. Cuando el complemento se activa, se forman fragmentos proteicos. Esos fragmentos se pueden unir a diferentes receptores. Yo la semana que viene, la primera clase, voy a hablar de complemento, así que voy a volver a abordar esto con más detalle. Simplemente quiero que vean, hay 5 tipos diferentes de receptores, los CR1, los 2, los 3, los 4, y los receptores para el C3A y el C5A. El 1 reconoce los fragmentos C3b, C4b, pero también puede reconocer lectinas de unión amanosa. Fíjense, este receptor que está en un eritrocito, en un linfocito B, en un monocito, en un eosinófilo, una célula dendrítica, puede reconocer una opsonina que me está marcando un patógeno, un RRP soluble. En el eritrocito, fíjense para qué me sirve. ¿Para qué me sirve en el eritrocito eso? El eritrocito está circulando en sangre y se encuentra con una lectina de unión amanosa que está unida a un patógeno. ¿Qué hace el eritrocito? Se une a través de ese receptor a la lectina de unión amanosa y se lo lleva con él.
lo arrastra. Cuando arrastro la lectina de unión amanosa, ¿qué estoy arrastrando junto? El antígeno. ¿Y a dónde viaja el eritrocito con todo esto? Al vaso. ¿Para qué? Para presentarle al órgano linfoide secundario. ¿Sí? Bueno, acá directamente reconocemos el antígeno para, digamos, eliminarlo. O sea, son receptores que están en células y estos fragmentos del complemento me están marcando un antígeno y son fragmentos reconocidos por este receptor. El 2 reconoce estos fragmentos, que son productos que se forman cuando rompo el C3b. Todos estos son opsoninas. Todas son opsoninas. Marcan un antígeno y yo la reconozco por un receptor ubicado en una célula. El CR3, fundamentalmente el fragmento C3bi, pero me está reconociendo DAMPs también. Es un receptor que reconoce DAMPs, reconoce fibrinógeno. El CR4, C3b, y esto, el receptor para C3a y C5a, reconoce exclusivamente C3a y C5a, y está en la mayor parte de las células de la inmunidad innata, y también algunas otras células que no son. Estas son opsoninas profesionales. Las otras también son opsoninas, pero estas son profesionales. O sea, los fragmentos del complemento son opsoninas y a través de estos receptores distribuidos en diferentes células, yo reconozco por opsoninas la presencia de algo extraño. Para eso me sirven estos receptores. Y finalmente tengo el receptor del reconocimiento de inmunoglobulinas. Acá voy a hacer una aclaración con respecto a ese receptor. Si ustedes se acuerdan lo que vieron en seminario, las inmunoglobulinas son proteínas, tienen 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas, a través de esta región que se llama región FAB, lo que hacemos es reconocer el antígeno. Acá están las regiones variables, ¿sí? Estos se llaman dominios FAB. Este dominio se llama dominio FC. Esto va a ser reconocido por receptores FC en la membrana de nuestras células. Acá el anticuerpo está actuando como opsonina, me está marcando un antígeno y yo reconozco la opsonina a través de estos receptores FC. Simplemente quiero que vean esto. Y ya con eso vamos terminando. Tengo el receptor FC gamma que reconoce exclusivamente como opsonina la IgG. Está en algunas células. El receptor FC epsilon que reconoce IgE. El receptor FC alfa que reconoce IgA monomérica, soluble en sangre. Y el poli-IgR que reconoce la IgA dimérica. Todos, bueno, el FC gamma, epsilon y FC alfa reconocen anticuerpos unidos a antígenos, no vacíos. Hay una excepción. El receptor FC epsilon en mastocitos puede unir IgE libre, no unida a antígenos. Es la excepción. Y este poli-IgR une la IgA dimérica sintetizada por el tejido linfoide asociado a mucosa, lo une del lado lateral, basal del epitelio mucoso. Este receptor permite que la IgA sea endocitada por la célula epitelial mucosa, sea transportada hacia la membrana apical y sea volcada en la luz del epitelio. O sea, este receptor permite la transitosis de la IgA dimérica sintetizada por el sistema linfoide asociado a la mucosa
para que la IgA dimérica pase de un lado a otro del epitelio mucoso y sea volcado en la luz del epitelio mucoso. ¿Mm? Bueno, generalmente necesito la microagregación para su activación. Eso significa que tienen que haber 2 receptores vecinos que se unan a 2 anticuerpos asociados a un antígeno. Generalmente, si es un solo receptor el que reconoce, no es suficiente. Necesito 2 receptores vecinos que estén interaccionando con anticuerpos unidos a antígenos para provocar la estimulación de la célula. ¿Qué nos provoca? ¿Qué nos provoca que un receptor FC reconozca una inmunoglobulina? Puede favorecer la endocitosis de esa inmunoglobulina con el antígeno que tiene unido, puede provocar la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, esto es activación de natural killers, fundamentalmente. Si un natural killer reconoce anticuerpos unidos a un antígeno, se puede activar, es otra manera de activar un natural killer. Y puede favorecer la degranulación celular, la estimulación de citoquinas y mediadores proinflamatorios. O sea, cuando son reconocidos los anticuerpos unidos a un antígeno, la célula que tiene este receptor empieza a liberar sustancias, el contenido de sus gránulos, y a liberar citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. ¿Sí? De eso voy a volver a hablar. De eso voy a volver a hablar cuando trabajemos con respuesta inflamatoria, cuando trabajemos con respuesta inmune frente a bacterias, respuesta inmune frente a parásitos. Voy a volver a mencionar, ahí voy a hacer muchos dibujitos para que ustedes recuerden esto que yo les conté y se lo vayan imaginando. Hoy quería contarles que estos receptores existen, que reconocen cada receptor, ¿sí? Y después vamos a ir específicamente viendo cómo actúan, para qué me sirven, en qué circunstancias van a ser de utilidad. ¿Está? Bueno, no sé, de mi parte no tengo mucho más que contarles, sino que vamos a seguir trabajando con esto la semana que viene. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Ninguna, más o menos las contesté a medida que fuimos. Bueno, entonces les agradezco su presencia del otro lado, como siempre un placer, y los espero la semana que viene. Semana que viene hablamos del sistema del complemento, vamos a hablar mucho de estos receptores que hoy hablé, apenas así por encima, voy a hablar mucho más en detalle, y cómo formamos un foco inflamatorio, cómo responde la inmunidad innata cuando a través de sus RRP reconocen un antígeno. ¿Está? Bueno, nos vemos chicos, hasta la semana que viene, chau chau.